artesano de los cueros, el más puro sentimiento en el son. Una vida dedicada a los rumberos, tallando madera, forrando el tambor. Oh, hay maracas, bombón y tumbador. Carlos Emilio Landaeta nace el 4 de noviembre de 1920 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Nacido en la popular parroquia de Altagracia, durante su juventud fue testigo de la visita a Venezuela de las grandes agrupaciones y conjuntos de la época, entre lo que se encontraba el conjunto de Miguel Matamoros, cuya presentación en el Teatro Ayacucho en el año de 1933 lo marcaría musicalmente. A la edad de 14 años, comienza a hacer investigaciones de todo lo relacionado con el son cubano. Sus primeros pasos en este género fue a la edad de 18 años como cantante de uno de los tantos tríos que se congregaba en el Bar Democrático de la esquina de la Torre, en espera de alguna presentación o fiesta familiar, donde fueran contratados sus servicios, los que combinaba con sus oficios de cartero y posteriormente de oficinista del Ministerio de Obras Públicas. Fue precisamente en el Bar Democrático donde recibe el apodo de Pan con Queso, de parte de un trompetista al que llamaban Güelito, debido a que Carlos Emilio consumía este tipo de sándwich, mientras que los demás presentes conversaban e ingerían licor al que Landaeta no era afecto. Ingresa a la banda de Manuel Desma, que se disuelve rápidamente y es llamado a formar parte en una pequeña agrupación que tocaba en la taberna del famoso Hotel Majestic. Su debut profesional fue como maraquero de la orquesta de Luis Alfonso Larraín en 1947 a la edad de 27 años. Posteriormente, ingresa al trío Siboney, del que se separa en 1948 para fundar la Sonora Caracas, en la que permaneció hasta el año de 1951, fecha en la que ingresa la orquesta Billos Caracas Boy, ejecutando en ellas el bongo. Es durante su permanencia en la orquesta Billo, específicamente en el año de 1955, donde hace su primer aporte a la música latina, al inventar las maracas de cuero, lo que compartía también al formar un equipo de béisbol con el nombre de la orquesta. En 1957 se disuelve la orquesta Billos y pasa por diferentes bandas, como la de Pedro Belisario, Alberto Muñoz, y nuevamente con Luis Alfonso Larraín y los Megatones de Lucho. En el año de 1968 forma parte de la orquesta Los Dementes de Ray Pérez, donde paralelamente se dedica a la fabricación de instrumentos de percusión, realizando su segundo aporte a la música del Caribe, al crear las llaves para estos instrumentos, y su famoso bongo de 5 llaves. Durante varios años se dedica a la fabricación de sus instrumentos y a fomentar las raíces y los ritmos del son cubano. Formó el conjunto Pan con Queso y su guaguancó en 1975. Luego lo llamaría Los Puretos, apelativo que se da a las personas mayores en Venezuela. Pero el viernes 3 de diciembre de 1976, en pleno boom comercial de la llamada salsa, el arquitecto Domingo, el Flaco Álvarez, organiza un concierto recital en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, para ilustrar el ciclo de conferencias que venía dictando, llamando El Son Montuno y Guaguancó, y así demostrar cómo el origen y evolución del son se encontraba en la columna vertebral de las expresiones musicales contemporáneas del Caribe,
incluyendo la salsa. Los invitados principales fueron el conjunto de Landaeta, que por sugerencias del Flaco pasaría a llamarse el Sonero Clásico del Caribe y ser la mayor institución cultural del Caribe encargada de difundir los tradicionales géneros musicales cubanos. El Sonero Clásico del Caribe, por su pureza y calidad en la interpretación del son cubano, se convirtió en invitado de honor en el Festival del Son, en homenaje a Ignacio Piñeiro, celebrado en Santiago de Cuba en 1982. También fundó los Tambores de Guaguancó por iniciativa del folclorista Oswaldo Lares. Carlos Emilio Landaeta, el popular pan con queso, que con su aporte a la percusión le dio un cambio a la música del Caribe, fallece el 30 de septiembre de 1991 a los 70 años de edad en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y con ustedes, pan con queso. Nos iniciamos en el auditorio de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, con el nombre de Los Puretos, en un concierto a conferencia, o sea, concierto a modo de conferencia para explicar al público lo que era la raíz de lo que llamaban salsa. Como hay muchos grupos que tocan salsa, que la misma música, la repito, perdón la redundancia, es que le ponen trombones, solo el cuero, eso es lo que llaman salsa. Es la misma música cubana, la buena esta que te toca. Entonces nos presentamos en esta forma para que el público se dé cuenta cómo se utilizaron los sextetos con marímbola. Es un cajón que se toca en lugar de contrabajo, el tres primitivo del son cubano, guitarra, cantante, maraca. Y entonces iniciamos esa conferencia por primera vez en Venezuela, explicando, se explicaba lo que era el son, de dónde nació el son, y lo impulsaba en Cuba. Entonces tocábamos como era el son. Después volvimos a tocar con el mismo grupo, pero ya agregándole trompetas a base de sexteto para bailarle, y cambiamos la marimba por el contrabajo. Entonces ya el sexteto estaba aumentado. Después que se habló del son, vino lo que es el guaguancó. Yo tenía un grupo de tambores guaguancó inspirado en los papiles que estuvieron en Venezuela. Yo tenía pan con queso y sus tambores guaguancó y los pachecos. Eran 4 tambores y voces nada más. Y palo con ellos y clave. Entonces iniciamos esa conferencia y concierto son. Después guaguancó y después vino un grupo más que tocaba con trompeta y trombones la salsa. Entonces se juntó todo eso y se habló de todo eso. Yo tengo grabaciones de todo eso. Ese fue el primer concierto que se hizo. Se fueron haciendo más y más hasta que llegamos al museo. Que al museo no llegan las cosas viejas, como dicen. Los que tocamos nosotros que somos viejos, porque el que tiene menor edad tiene 42, los demás son 50, 59, 60 y pico de años. Entonces se fue picando y extendiendo y el grupo, yo no creía. Yo rogué para que me grabaran el grupo, diciéndole que esa música era buena y que podía gustar. Y sabiendo que íbamos a pelear con la salsa que dicen, que no llevamos 5 años, repito, y ya tú ves, estamos montados en el caballo. Nos presentamos por primera vez en el auditorio de la Universidad Los Puretos, por la edad, pero no me pareció bien. Nos reunimos con el arquitecto a ver qué nombre. Entonces se cambió de idea. Ya había una idea del arquitecto que se lo agradecemos mucho porque está enamorado de esa música de Cuba. Él es el culpable de que el Sonero Clásico del Caribe esté en el aire y sea como en Venezuela, como decir Aragón en Cuba. Entonces dijo, sonero, tocan son y música del Caribe, que le agregó el clásico. Entonces, ¿qué le parece este nombre? Sonero Clásico del Caribe. Todo el mundo dijo, ese es, y ya tú ves.
grandioso número, es un hombre de pompa, tiene rango, y nosotros hemos ayudado a tocar e interpretar la música del son en Venezuela, ayudar y respaldar ese nombre que se le puso. Porque el son que nosotros tocamos es tal cual como lo escribió su autor, y tal cual como se toca en Cuba.